Bueno, no hablamos de cambio climático, hablamos de emergencia climática. Yo creo que esto está hablado, consenso científico internacional. No creo que haya nadie en la sala que diga que esto no ocurre y estamos viendo ya los problemas actualmente. Por lo tanto, ni siquiera dedico 10 segundos a ello. Por lo tanto, con esa emergencia climática, evidentemente, tenemos que actuar ya. No estamos en un momento estamos en un momento de pensar, pero estamos en un momento de actuar. Bien. A nivel europeo, bueno, sabemos que Europa quiere liderar todo el proceso de lucha contra el cambio climático. De hecho, ha definido la emergencia climática antes que otras regiones del mundo y lo ha hecho pues, con distinta normativa y con distintas estrategias. Algunas ya se han comentado y otras aparece ahí, ¿no? El Pacto Verde Europeo. Se centra mucho en la parte energética, yo también lo voy a hacer porque soy Fundación Asturiana de Energía, pues lógicamente hablaré sobre todo de energía, pero es cierto que la energía es un componente fundamental justamente de los problemas que ahora mismo tenemos. Y luego nos ha pasado una cosa que creíamos que estaba superada, que era con el tema de la guerra de Ucrania. Bueno, pues ha habido algún problema de suministro energético. Entonces, esto que dábamos por hecho que la energía, pues le damos a un botón y ya la teníamos, pues es un poco más complicado y tenemos que entonces conseguir ser más autosuficientes energéticamente a nivel global, a nivel europeo, a nivel nacional y en Asturias a nivel regional. Eso significa aprovechar los recursos disponibles que podamos tener de una manera ordenada y de una manera sensata, pero aprovecharlos. Bueno, se han comentado, no entro a la parte nacional porque efectivamente hay muchas cosas y Nieves las ha comentado al inicio de la sesión de hoy, pero sí simplemente para que veáis algunas cifras de esta estrategia que hemos hecho en Asturias de transición energética justa. ¿Por qué la hemos hecho y hay otras regiones que no la tienen? Pues porque para Asturias todo el proceso de transición energética era muy importante porque, como bien sabéis, teníamos una minería energética que daba muchos puestos de trabajo. Teníamos unas centrales térmicas que utilizaban carbón fundamentalmente para generar energía eléctrica y teníamos un sector industrial muy intensivo energéticamente. Por lo tanto, era una triple amenaza, era como la tormenta perfecta esta transición energética en Asturias y por eso entendíamos que teníamos que elaborar una estrategia de transición energética con la palabra justa siempre de Asturias. Esos son algunos de los objetivos principales, evidentemente hay más, pero son unos objetivos cuantificados y que vamos a ir valorando y vamos a ir adaptando a la realidad. Por ejemplo, el tema del 9% del ahorro de consumo de energía final, que parece poco, pero es complicado de conseguir, sobre todo tal como tenemos el panorama del consumo energético en Asturias, ya que el 67% del consumo de energía final en Asturias procede de la industria y no es tan sencillo reducir el consumo, sí reducir las emisiones, pero no reducir el consumo. Probablemente lo tengamos que modificar, ya que en el propio REPowerEU pues, habla del 9% hasta el 13%. Por lo tanto, bueno, probablemente en 2025, cuando hagamos la modificación de la estrategia, la revisión de la estrategia, esto lo tengamos que incrementar. Al final, de lo que se trata en esta estrategia y todo lo que estamos intentando desarrollar es ir de un modelo muy centralizado y muy basado en fuentes fósiles, donde el consumidor prácticamente lo único que hacía era pagar la factura energética todos los meses, a un modelo muchísimo más descentralizado, con más pequeñas instalaciones que nos cubran la demanda energética que tenemos, donde el uso principal sea el de fuentes renovables y donde el ciudadano sea una parte importante porque no solamente consuma, sino porque también produzca la energía que va a consumir posteriormente. Este sería un poco el esquema fundamental y, bueno, también remarcaba, pero porque se acababa de presentar, pues la estrategia Asturias por el Clima, está más que explicada por Nieves, muchísimo mejor que yo, por lo tanto no entro en comentar nada al respecto. Entonces, me centro un poco ya en el tema que nos ocupa hoy. Lo primero que tengo que decir es, este principio además no es mío, la Unión Europea lo define así. Primero, eficiencia energética. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Es cierto que hablamos mucho de fuentes de energías renovables, pero lo primero es avanzar en eficiencia energética. Y pongo un ejemplo. Estaba mirando este edificio, no quiero tampoco sacar muchos defectos, pero bueno, en este edificio se pueden mejorar muchas cosas a nivel simplemente
energético. Es un edificio catalogado, con lo cual es difícil hacer cosas por el exterior, pero bueno, simplemente si miramos el sistema de iluminación, pues podemos conseguir un ahorro muy significativo. Si miramos el sistema de climatización, podemos conseguir un sistema muchísimo más eficiente del que actualmente tenemos aquí. Y eso es gran parte de lo que consume este edificio. Si este edificio consume en torno a 30.000, pongamos, kilovatios hora año, podría ser una cifra razonable en función de la superficie. Si nos centramos en fuentes renovables exclusivamente, pues necesitaremos, si quisiéramos, todo es consumo eléctrico, si quisiéramos satisfacer la demanda energética de este edificio con placas fotovoltaicas, por ejemplo, pues necesitaremos en torno a 33, 34 kilovatios pico. Bueno, más o menos, tampoco es que sea algo demasiado grande. Pero si cambiamos esta tecnología de iluminación y ponemos LED y conseguimos ahorrar en torno al 75-80% de manera sencilla, mejorando la uniformidad incluso de la iluminación, cambiamos la climatización y ponemos otros equipos, tipo bomba de calor, que pueden funcionar muy bien. Ya no hablo ni siquiera de district heating, que todavía podríamos tener ahorros más significativos. En vez de consumir 30.000 kilovatios hora al año, probablemente consumamos, no digo que la mitad, pero prácticamente. Entonces necesitaremos unos paneles fotovoltaicos mucho más pequeños, una instalación fotovoltaica mucho más pequeña. Por lo tanto, siempre tenemos que empezar por eficiencia energética. Si hablamos de un edificio, evidentemente, lo comentaré luego, la envolvente. La envolvente es clave. Si queremos reducir la demanda energética, pues evidentemente tenemos que empezar por la envolvente. Ya que puse la etiqueta simplemente a modo informativo, aunque yo creo que ya lo sabéis todos, tenéis a la izquierda la etiqueta antigua y a la derecha la etiqueta nueva, bueno, nueva de hace ya unos cuantos meses. Y esto lo pongo, aparte de informativo, porque ha cambiado, para demostrar que la tecnología ha avanzado mucho y lo que teníamos en un edificio hace 20 años o hace 15 años está más que superado. Entonces, fijaros la etiqueta de la izquierda, pues teníamos, esto es para electrodomésticos, pero vale para más cosas, ya teníamos un electrodoméstico bueno cuando teníamos una A, pero como avanzó la tecnología y mejoraron los electrodomésticos, pues de repente empezamos a tener A+. Y luego, como avanzó más, pues A++, y luego el A+++. Como ya no había más posibilidades de poner plus, pues entonces lo que se hizo fue cambiar la etiqueta y ahora tenemos esta etiqueta donde el estándar es muchísimo más reducido, es decir, el consumo medio es muchísimo más bajo que el que teníamos en la etiqueta anterior. Por lo tanto, cuando vas a un centro comercial y miras a ver qué equipos, qué nevera, lo que queráis que podemos comprar, ya no vais a ver un A+++, lo que vais a ver probablemente sería un clase C, sería un clase D, que ya son muchísimo más eficientes que incluso los A++ de aquel momento. Bueno, esto era un apunte simplemente para explicar dos cosas, que hay etiqueta nueva y segundo, que ha avanzado mucho la tecnología. Centrándonos en cuestiones relacionadas con ahorro y eficiencia energética, bueno, no he dicho también que hay una parte que es de ahorro energético que tiene que ver con la conducta que tenemos cada uno en este edificio o el cumplimiento de la norma. Como no hay nadie aquí que sea el gestor energético de este edificio, bueno, lo que sí vemos es que la temperatura del edificio no cumple la normativa dice que 26 grados, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos con una temperatura más baja. Eso hace también que se pueda reducir el consumo de energía. En cuanto a las medidas de ahorro y eficiencia, no voy a ponerlas del sector industrial porque no tiene sentido y no me daría para los 15 minutos que se me dan. Entonces, evidentemente, en edificación siempre, como decía, mejora el envolvente, mejora la iluminación, mejora la climatización, equipos más eficientes, tenemos muchísimos equipos que son mucho más eficientes que los que teníamos hace 15, 20 años, y luego ya entramos en la parte de autoconsumo o en la parte de renovables que comento ahora en la siguiente diapositiva. Porque ¿en qué consumimos nosotros, cada uno de nosotros? Consumimos pues, en nuestra casa, consumimos en nuestro trabajo, en muchos casos en edificios, en otros casos no, y consumimos en cómo nos movemos. Estos son los puntos en los que nosotros podemos trabajar desde el punto de vista energético. Y si hablamos de las administraciones, evidentemente tienen un parque edificatorio regulín, tirando para malo en muchos casos y que se puede mejorar y que yo creo que además hay que hacer un esfuerzo en esa parte como factor ejemplarizante. El caso del alumbrado público que he puesto ahí es un caso paradigmático. O sea, nosotros todos los estudios que hemos hecho, luego medidos, los resultados que hemos obtenido van del 65% hacia arriba de ahorro, con una amortización de menos de 3 años. O sea que es algo que hay que hacer sí o sí. El que no lo haga es porque, no sé, un poco por dejadez, porque es que hay ayudas
de hasta el 80%. En todas estas cosas que he puesto hay unas ayudas que superan en muchos casos el 50% de la inversión necesaria. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que también tenemos que explicar de una manera más intensa hacia los distintos colectivos, porque podemos ahorrar mucha energía y podemos contribuir, por lo tanto, a esa lucha contra el cambio climático que decíamos. Y lo siguiente son las renovables. Pero lo siguiente, podemos hacer un estudio conjunto, integral, primero de eficiencia y luego las renovables. Y las renovables todas. Aquí podemos hablar, se habla mucho de la parte eléctrica, porque lo que se trata es de electrificar la economía, ya que vamos a tener gran parte de la electricidad proveniente de renovables, pues por eso se habla mucho más de instalaciones de renovables eléctricas, pero no descuidemos el aprovechamiento de calores residuales, no descuidemos el aprovechamiento de residuos en ciertos sectores primario y secundario para obtener, por ejemplo, biogás, biometano y otros biocombustibles. No descartemos para nada la biomasa que se puede utilizar perfectamente y, por lo tanto, hay muchas formas para hacer. Alguien dijo por la mañana también el tema de almacenamiento, clave. Claro, lógicamente las renovables producimos cuando hay ese recurso, cuando hay sol, cuando hay viento, pero es que demandamos en cualquier momento. Por eso el almacenamiento es algo muy importante y también estáis viendo mucho noticias relacionadas con el hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético que nos permite almacenar, pero al mismo tiempo también es un elemento que nos permite utilizarlo directamente y, por ejemplo, uno de los mayores, en su momento era el mayor proyecto del mundo de hidrógeno, está en Asturias, con Arcelor y Fertiberia. Y con eso se va a eliminar una gran parte de las emisiones que tienen ambas instalaciones. Entonces, como elementos fundamentales, y me duele que en algunos casos no se utilice, y sobre todo por la administración pública, criterios de eficiencia energética. Veo muchas licitaciones en las que esta parte no queda para nada incluida, o queda de manera muy deslavazada dentro de las condiciones especiales de ejecución. Se puede mejorar muchísimo en esa parte y creo que se puede hacer de manera sencilla porque la tecnología existe. Se va a comentar luego, yo creo que en la presentación posterior, cuestiones relacionadas con movilidad. Evidentemente hay una parte significativa del consumo que tenemos es debida al transporte, a la movilidad. Tenemos que avanzar a movilidad sostenible. Lo he puesto por orden según lo que a mí me parece que es lo más lógico. Primero, cuestiones, estamos hablando sobre todo de entorno urbano, pues lo primero caminar, ¿no? Me parece que es lo que hay, cero emisiones. Bicicleta también es cero emisiones en uso, pero es cierto que bueno, la bicicleta la hay que fabricar, pero bueno, prácticamente es nada, ¿no? lo que tenemos en emisiones. Transporte público, a poder ser con combustibles alternativos, y transporte privado con combustibles alternativos también. Y luego ya es cuando podemos entrar en cuestiones que están muy en boga ahora mismo, que es el tema del autoconsumo colectivo eléctrico, pero también el térmico, donde se pueden generar pequeñas instalaciones, yo creo que muy interesantes para generar también actividad económica y empleo a nivel local y para evitar problemas de despoblación en algunos sitios. Yo creo que esa parte es clave a la hora de ir a un modelo energético basado en fuentes renovables, pero que no se base en macroinstalaciones, sino en otras más pequeñas. Raro que no me hayas pasado todavía los 3 minutos. Bueno, un par de... no significa que lo hagas ahora. Bueno, comentario de alguna cosa concreta que estamos haciendo. Se habló por la mañana de inteligencia artificial. Bueno, el chat GTP. Bueno, nosotros no lo utilizamos, pero sí tenemos un proyecto de inteligencia artificial que yo creo que es bastante interesante y os comento muy rápido en qué consiste. Uno de ellos es utilizar datos, por un lado, del registro de todos los certificados energéticos que el órgano competente en Asturias, que es la Dirección General de Energía, tiene, más de 50.000, con montones de datos, y cruzarlos con los datos de catastro, donde pues, nos dan una serie de información sobre antigüedad, tipología de edificios, etc. Y con eso, lo que sacaremos, uno de los entregables fundamentales de este proyecto, es conseguir un visor en el que podremos, no sé si toco el ratón, igual la armo, bueno, que por zonas o por referencia catastral podremos saber la demanda energética. A partir de ahí podremos planificar, podemos desarrollar soluciones concretas para zonas, para edificios únicos, pero también para zonas donde se pueden incorporar sistemas, evidentemente, de eficiencia energética, pero también de renovables. Y el segundo entregable, también que nos parece muy interesante,
es que nosotros llevamos midiendo la radiación solar en Asturias desde hace un montón de años y en 9 ubicaciones distintas, y entonces tenemos muchísimos datos de cómo va evolucionando esa radiación y cómo se comporta en los distintos territorios muy similares a Sonia, a esos 8, ¿no?, que tenéis vosotros. Bueno, pues entonces otro entregable que queremos sacar es un análisis de predicción de la radiación, cómo se va a ir comportando la radiación solar a lo largo del tiempo, y sobre todo un predimensionamiento, un dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas, no con una radiación solar media, que es lo que habitualmente se hace, sino ya con datos prácticamente minuto a minuto, bueno, cada 15 minutos, de cómo se va a comportar esa instalación para definir bien las instalaciones y no sobredimensionarlas. Y lo último, los 30 segundos finales, porque está el componente social. Yo creo que tenemos, todo este proceso tenemos que implicar a la sociedad, tenemos que explicar muy bien las cosas de por qué se hacen. Tenemos que ir a instalaciones, sí o sí, tenemos que trabajar en instalaciones de renovables, eso está claro. Tenemos que evitar situaciones como esos fenómenos que aparecen ahí, fenómeno NIMBY famoso, ¿no?, de anglosajón, o en castellano de no en mi casa, sí pero no aquí, ¿no?, o el fenómeno banana que también se está dando de no construir absolutamente nada, ninguna parte cerca de nada. Eso yo creo que si se implica a la gente desde el inicio, se explica muy bien cómo se hacen las cosas y pueden participar, y se habló antes de participación ciudadana, yo creo que vamos a evitar gran parte de los problemas, porque evidentemente algo tenemos que hacer, es urgente, lo puse al inicio, yo creo que puedo finalizar como conclusión con eso, tenemos que hacer algo ya, no hay solución B, no hay planeta B, y por lo tanto tenemos que trabajar en las soluciones que existen, pero en el muy corto plazo. Y nada más, muchas gracias.